Vamos a hablar del presente, porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios de hoy. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Miércoles 28 de junio. Exacto. Hombre, mire, entre la disyuntiva de la guerra y la paz, peleé por la paz. Eso es. La guerra jamás será una solución que pueda darnos nada positivo. También quiero expresarle que hoy es un día en la que debemos de expresar nuestros niveles de tolerancia, pero más que de tolerancia, nuestro respeto a la diversidad. Yo creo que tolerancia es una palabra que tolerar tiene un sentido de que, bueno, yo te odio, pero no te pego porque... La palabra no está bien hecha. No es lo correcto. Es el sentido de respeto a la diversidad, porque las diferencias o los gustos sexuales no determinan la clase de persona que usted es. Perfecto. Así que vamos a mantener respeto y eliminar los prejuicios, ¿sí? De manera que podamos convivir en esta diversidad que es el planeta Tierra. Voy a algunos puntos internacionales rápidos para ir al tema central de la mañana de hoy, que fue el apagón. El apagón. Y el caso pasa. Mire, en Brasil, el procurador que sale en estos días porque se le venció su plazo ya, presenta una denuncia contra el presidente Temer, que debe ir al Senado de Brasil. Pero ayer se presentó las ternas para escoger el nuevo procurador general del Estado Federal de Brasil. ¿Y usted sabe quién lo escoge? Temer. El presidente Temer. Él puede escoger o los tres de ahí o el que le dé la gana, incluyendo su abogado defensor, y someterlo a consideración y aprobación del Senado. Y no tengan la menor duda que como casi la mayoría de esa gente está bajo investigación, van a poner un procurador afines a ellos. Así que mire cómo está Brasil. Y esto va a tener influencia en las relaciones judiciales que tengamos nosotros con Brasil. De manera que tenga atención a lo que está ocurriendo en Brasil, porque a ellos nos liga a nosotros un proceso en desarrollo que es el proceso de Brecht. Por eso yo he insistido que la procuradora debe acelerar el entendimiento con Brasil para conocer toda la información y que nosotros sepamos la verdad, saber la verdad en términos judiciales, para que procediendo en términos de lo que se señala a la ley y los acuerdos, el Ministerio Público actúe en consecuencia. Mira la gravedad de lo que está pasando, ya no sobre la crisis política, sino sobre la designación del nuevo fiscal general o procurador general de la nación. Bien, en los Estados Unidos, la rebelión de los senadores republicanos, hay 10 que se oponen a la ley de reforma y se determinó que no se iba a aprobar, demoró la aprobación para este fin de semana a tambor batiente hacer las correcciones a la ley de reforma sanitaria que está en debate en este momento en el Senado de los Estados Unidos. Ellos esperan votar la ley el domingo, porque se van de vacaciones el 4 de julio. Acuérdense que 1 de julio es sábado. El 4 de julio, que es la independencia de los Estados Unidos, el Senado entra en receso hasta agosto. Hay quienes están solicitando que eso se deje para agosto. El presidente Trump está presionando para que sea antes que se vayan de receso. También, como le señalaba Guillermo, un ciberataque nuevo, mundial, con énfasis en Ucrania, pero le pegó a Rusia, Inglaterra, Estados Unidos. Y esta es la nueva arma, el ciberataque. Hay que prestarle atención a esto, porque ya eso de las grabaciones, eso ya es tachuela para lo que viene, para que estén claros lo que está pasando en el mundo. Pero vamos a los temas nacionales. En el día de ayer se produjo un apagón. De nuevo. Sí, que es el tercero de este año de esta magnitud, porque hay apagones y apagones. Hay apagones continuos que son productos de problemas de distribución o de fluctuaciones de voltaje, incluso algunos asociados a la línea de transmisión de alta tensión, que generan un malestar, particularmente en el oeste de la provincia de Panamá. Perdón, en la provincia del oeste de Panamá, porque ya no es provincia de Panamá. Entonces, el apagón de ayer se inició aproximadamente a las 12 de mediodía y se recuperó el sistema quizás como eso de las 3 de la tarde, un periodo de más o menos 3 horas
en la que reinó el caos. Afectó a la provincia de Oeste, a la provincia de Panamá, a la provincia de Colón y algunas áreas fuera de estas áreas. Pero en términos generales, al 70% de los usuarios del sistema eléctrico, que se concentran en estas áreas. Es importante, ¿qué fue lo que pasó? Porque hay muchas versiones de lo que pasó. La información que yo tengo de autoridades del sector eléctrico es el que se produjo en el área de Lídice, por ahí por Capira, un problema en la línea 2 y se fueron 2 circuitos en esa área. Eso hizo que la subestación de Penonomé se disparara y de ahí, de rebote, se disparó las subestaciones del área metropolitana, sacando, partiendo el sistema literalmente en 2. Y nos quedamos sin luz. ¿Qué pasaba en ese momento? Que la mayoría de la generación del país venía de la parte oeste del país, sí, venía del área de Chiriquí y todo lo que se genera en Chorrera, porque están las plantas hidráulicas de pasada y como está lloviendo hay que usarlas. Y la línea de transmisión 1 y 2, que ya están sobrecargadas en términos de su capacidad de conducción en transmisión de alta tensión, estaban a pleno uso. Y en el área de acá de Panamá Metro y de Colón se estaba generando menos. Y cuando ocurre el incidente, lo primero que pasa es que nos quedamos sin potencia y energía para levantar el sistema del área metropolitana porque no tenemos planta suficiente andando. Y esto no es que yo prendo y arranco de una vez, esto es todo un sistema que tiene que arrancarse. Entonces hubo un proceso de arrancar plantas, de introducirlas en el área metropolitana para que ella pudiera levantar el sistema mientras se hacían las correcciones en la línea 1 para que ella pudiera recuperarse. En términos generales, todo ese proceso duró 3 horas. ¿Y por qué se produjo esto? Todavía tenemos que esperar que los técnicos de transmisión nos digan exactamente qué pasó. Pero yo les puedo adelantar qué está pasando en el sistema eléctrico, porque lo hemos venido denunciando aquí de forma continua. Nosotros no tenemos en este momento un problema de falta de generación. Nosotros tenemos hasta el año 19, 20, suficiente generación térmica y hidráulica y eólica para tomar toda la demanda, toda. Y el incremento porcentual de todos los años, estamos en capacidad de hacerlo. Si se da una sequía alta, lo podríamos hacer con las térmicas a un mayor costo. Si no, lo haremos con el paquete térmico eólico e hidráulico a un costo más barato, pero tenemos suficiente capacidad de generación. Lo que tenemos es un problema estructural en transmisión eléctrica de alta tensión. De hecho, los grandes problemas que tenemos en esta línea es que al no estar disponible la tercera línea de transmisión, que debió entrar al servicio en septiembre del año 16 y todavía no va a entrar, porque probablemente esté lista en octubre o diciembre, dependiendo del nivel de velocidad con que la empresa de transmisión resuelva los problemas pendientes de acceso a los predios y de salir de este proceso, de manera que la línea 3, si ayer hubiera estado la línea 3, no hubiéramos tenido este problema. Quiere decir que el problema central para transmitir toda la capacidad instalada en el área oeste del país se resuelve con la línea 3, porque además la línea 1 y 2 y sus estaciones asociadas no tienen el mantenimiento adecuado. Ustedes recuerdan que este incidente, los 3 grandes, porque estoy hablando en marzo, recuerda que por ahí en marzo del 17, si mal no recuerdo, hubo uno y al día siguiente le dije va a pasar un problema y el martes se disparó nuevamente. Bueno, esos 2 incidentes fueron por la subestación de Panamá. Ahora no, ahora la subestación Panamá funcionó perfectamente el sistema de protección. ¿Por qué? Porque se disparó antes de que hubiese un problema. Así que debe funcionar. Eso es lo bueno de lo que pasó ayer. Los arreglos que se hicieron en subestación Panamá funcionaron bien. Pero tenemos este problema que la línea 3, las subestaciones asociadas a esta transmisión no
tienen el mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Porque como está copada la línea, no hay tiempo, no hay forma de dar este mantenimiento, y esto es un problema que hay que resolver. Pero si ustedes creen que esto está complicado, las líneas de transmisión de Colón hacia Panamá necesitan un replanteamiento para construir nuevas líneas. Y aquí el problema básico es el siguiente: nosotros no tenemos suficiente generación en el área de Colón y Panamá para balancear el sistema. De manera que si nos pasa un accidente del lado de la línea de transmisión, se va todo el sistema. Entonces, nosotros a partir del año 2021 vamos a tener deficiencias en generación. Pero esa deficiencia no la podemos resolver el 21, la tenemos que resolver hoy, porque hoy estamos atrasados. Es decir, nosotros tenemos una planta en construcción de gas en Colón, que lo está construyendo el consorcio Mota, entregado por Mota AES, el consorcio de Mota, que va a producir unos 290 y el consorcio LTV tiene 600, que hay que resolver los problemas administrativos para que comience la construcción y pueda estar disponible en el 21-22. Para que con esos 1000 megavatios de gas natural van a ocurrir dos cosas importantes. Uno, vamos a tener producción térmica muy barata y eficiente, y vamos a tener dos, esa del lado opuesto donde está la mayor concentración hoy, de manera que podemos tener un mayor equilibrio y mejor control y podemos seccionar el país en una forma más eficiente. Pero tenemos que construir las líneas de transmisión. Y yo quisiera hacerle un llamado a ETESA, al gerente de ETESA. No dilaten más la contratación de la planta térmica del proyecto que ustedes tienen en sus manos. No dilaten más la construcción de las líneas de transmisión de Panamá, Colón y las subestaciones asociadas. Nosotros necesitamos una tercera subestación para que no se concentre todo esto en Panamá 2. Este es un problema serio, este es un problema estratégico que hay que resolver. Mientras eso no se resuelva, vamos a tener estos apagones. No es un problema, porque ayer decía mucha gente, bueno, que esto es un problema de la demanda. No, no, no. Es un problema de la saturación que tiene la línea de transmisión 1 y 2, porque no está la línea 3 que estaba prevista de hace 10 años, y que si no tenemos esa línea, cualquier evento que pase por allí va a sacar todo el sistema. De manera que es importante que tengamos esto, y es importante que la gerencia de transmisión entienda, por ejemplo, cada día que nosotros demoramos la línea de transmisión, estamos pagando a las empresas generadoras por no transmitirles su generación. Nos estamos gastando cerca de $20 millones por demorar la línea por año. Amén de los problemas que nos genera un sistema de transmisión con estas dos líneas totalmente ineficiente. Ese es el problema. ¿Qué pasó exactamente? Estoy esperando que los técnicos nos informen para nosotros informarle a ustedes. Pero hubo ese incidente y podrán haber otros, hasta que la línea 3 esté lista y podamos actuar con mayor soltura. Lo que necesita el sistema en transmisión es mayor confiabilidad. Y para tener mayor confiabilidad necesitamos tener la línea 3 y mejorar las subestaciones asociadas a esta línea y construir las otras líneas de transmisión de Panamá, Colón y nuevas generaciones térmicas de gas ahora en Colón que nos permitan a nosotros tener la demanda. Cuando el presidente Varela termine su periodo, él nos deja a nosotros con la suficiente capacidad instalada, porque hoy el presidente Varela recibe un gobierno que tenía capacidad instalada suficiente en generación. Tenía un problema en transmisión y el presidente en su gobierno hace este proceso, pero el anterior director de ETESA dilató todo el proceso de construcción de la línea y usted recuerda toda la historia que yo les conté aquí con documentos en la mano. Pero todavía tenemos ese problema de transmisión. De manera que estemos preparados para eso. Y hay una situación bien complicada diaria, ahora, aparte de en distribución en el área de Panamá, en Chorrera, por múltiples factores. Algunas veces por la inestabilidad de la propia línea de transmisión, que crea fluctuaciones de voltaje, que se lleva a las líneas secundarias, otras veces por las conexiones ilegales, otras veces por la falta de mantenimiento, pero en términos generales, esta población está absorbiendo
problemas de fluctuaciones de voltaje y de frecuentes apagones locales. Y la autoridad de los servicios públicos brilla por su ausencia. Ese es el problema cuando un sistema está desarrollado sobre la base de regulaciones y que la entidad reguladora no tiene la capacidad ni técnica ni administrativa para tomar las decisiones al margen de las presiones políticas, sino que responde más a los intereses económicos de quien representa el que esté nombrado ahí. Ahora que ese es un problema, el de la línea de transmisión la podemos arreglar, el del director de la Autoridad de Servicios Públicos es una decisión del presidente de la República. Y es hora de que pongamos nuestros mejores hombres o nuestros mejores profesionales en esos cargos, sobre todo de regulación. Voy a cambiar la página y voy a ver el tema de paz. Fíjate, Fernando, ayer estuve escuchando anoche, porque se fue la luz y no pude verlo, la reproducción de una entrevista que el periodista Álvaro Alvarado le hiciera al subsecretario David Díaz, un muchacho muy inteligente, muy brillante, un abogado muy capaz, muy joven, pero un hombre de gran talento. Y él decía que la pieza estrella para probar el delito que ha esgrimido la Procuraduría como elemento de levantar la investigación, que es la auditoría. Lo primero que tenemos que saber es si realmente hubo un sobrecosto o hay una auditoría que demuestre que ese sobrecosto existió y que eso se utilizó para fines que se señala. Y no tenemos auditoría. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque yo he leído el informe del diputado Domínguez. Primero, que judicialmente no lo pueden utilizar. Primero, porque él no es la autoridad para eso. Y dos, el informe tiene muchas fallas técnicas. Ojo, ojo con esto. Entonces, tres, si no existe el informe, ¿cómo yo puedo determinar que hay un monto de sobrecosto? A ver. Ayer Kevin, un tuitero, a mí me gusta que la gente piense, y me decía que yo estaba equivocado porque el sistema penal acusatorio no se aplicaba en este caso. Es una opinión que él tiene y que es avalada por la Contraloría, pero por la Procuraduría. Y me decía que el delito se cometió, entonces yo lo corregí, corrige, el delito, tienes que decir el presunto delito. Porque tienes que respetar la presunción de inocencia. Yo pienso que si la investigación arranca en este momento, se debe aplicar el penal acusatorio. Y le voy a explicar por qué. Porque el doble sistema es inconstitucional. Y usted, desde un principio jurídico, usted tiene que aplicarle a cualquier imputado la ley que más les convenga. Y el sistema judicial, el sistema penal acusatorio tiene la ventaja. Primero, que es más rápido. Segundo, que es más garantista. Y tercero, Kevin, usted tendrá que reconocer como abogado, entiendo que es, que existiendo dos sistemas es inconstitucional. Usted no puede tener juzgando a una gente con un sistema y a otro con otro. Uno que tiene más garantía y el otro que no tiene garantía. Eso es inconstitucional. Y la norma dice que todos los procesos se deben desarrollar constitucionalmente, en el marco de la Constitución. Y Montesquieu escribió un libro en el espíritu de las leyes. Yo me voy en el espíritu de la ley. Los fiscales deben de actuar de buena fe. Ese es mi punto de vista. Usted puede tener otro punto de vista jurídico, pero aquí hay un problema de interpretación política. Acuérdese que la Constitución es la carta política, de navegación política, de los derechos políticos de los ciudadanos. Ese es mi punto de vista. Y dejo esto así porque voy a hacer más investigaciones sobre este tema, Fernando, para verlo más adelante. Pero quisiera señalarte algo que me llamó la atención. Esta mañana abro el periódico La Prensa, porque a diferencia de otra gente que dice que no nos escucha, yo sí leo los periódicos de Panamá. Los leo todos, todos. Y escucho todo lo que tenga que escuchar y que pueda escuchar si el tiempo me alcanza. ¿Y qué noté? La ausencia de la caricatura de uno de los talentos más importantes, Víctor Ramos. Vic.
¿Y qué resulta? El hombre tiene 31 años, está en la prensa, que ayer lo votaron de la prensa. A él y a otra gente, a Víctor Ramos, a Víctor Ramos, a Hermes Sucre, y dijeron que era por reducción. Entonces yo me puse a pensar, si ellos tendrían que tomar una decisión, ¿por qué votar a ese talento? ¿Ah? Porque era como, él solo era un periódico, su caricatura. Y yo les dije hace un par de semanas que notaba que se estaba reduciendo un espacio de libertad de expresión en los caricaturistas y ¡pram! Votan a Vic. Hombre crítico, porque la caricatura tienes que interpretarla, es una crítica sana, ¿cómo se llama? Con gracia, con broma, pícara, con picardía. Y es a Vic, que yo decía era el otro editorial del periódico. Sí. Era la voz crítica del periódico. Y ya había varias veces en que le habían rechazado caricaturas a Vic por ser demasiado crítico. Díganme ustedes si eso no es un atentado contra la libertad de expresión. Me llamó la atención porque pierde el periódico La Prensa. Y le reitero mi solidaridad a Vic, y yo creo que es un hombre de 31 años. Además, ahora es que está en su plena capacidad de producción. Lamento mucho que eso haya pasado en la prensa. Además, yo creo que podrán hacer una colecta y de muchos le podríamos pagar el salario. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Por qué no hacemos una colecta a todos y preguntamos cuánto ganaba Vic y le pagamos nosotros el salario con una colecta mensual para que vuelva Vic? O algún periódico que lo rescate, porque ese es un talento que no debemos perder. Porque es la forma de hacer crítica, aportando, sin pedir, pero con humor, con talento. Hay que tener capacidad de aceptar la crítica y hay que desarrollar otra, que es la autocrítica. Que es la que no se ha desarrollado. Y finalmente, nada más quiero hacerle un comentario porque voy a hablar sobre eso mañana. Y lo voy a decir de lo más profundo de mi alma. Con dolor y tristeza estoy viendo lo que está pasando en el sector agropecuario, particularmente en el sector de la lechería, en donde los productores de leche C, que son los más... la beca. Sí, son el que ordeña a mano. Ese es donde está, digamos, la caja menuda de las pequeñas fincas. Se están viendo de salir del mercado por la inundación de productos lácteos extranjeros. Y ya las queserías, que es la que usan este producto, no quieren comprar la leche de estos productores. Yo no sé si ustedes se imaginan que estos productores de Herrera, de Los Santos, de Veragua, de todo el país, madrugan 365 días para ordeñar sus vacas, con el sacrificio que ninguno de nosotros hace. Y hoy le estamos cerrando por la importación. Eso es doloroso lo que está ocurriendo allí. Esa gente no está en la pobreza, pero va para la pobreza. Va a ir para la pobreza. Igual está pasando con los avicultores. Estamos importando carne para liquidar el sector agropecuario. Yo quisiera lanzarle una campaña. Hombre, vamos a consumir lo que el país produce y punto. Ojalá entiendan el drama humano que está detrás de esos muchachos, hombres y mujeres productores, que las vacas cuestan más, que los insumos cuestan más, que la tierra cuesta más, y un litro de leche cuesta 40 centavos. ¿Cuánto paga usted por un litro de leche en Panamá? Y estamos trayendo leche que ya ni es leche. Y estamos trayendo queso, y ya no se están produciendo queso, las queserías han limitado la compra, y prácticamente los hemos condenado a cerrar la finca. Y ahora hablan, es que ustedes no se han tecnificado. Qué fácil es decir las cosas. Sí. Mi solidaridad personal y política con los pequeños y medianos productores de este país agrícolas, que se merecen una mejor suerte. Pero si todos luchamos, vamos a lograr que se les atienda y haya políticas. Yo espero que el presidente que va a hablar el 1 de julio, ¿no? Creo que es su penúltimo discurso, faltan 2 más creo, pueda referirse a estos temas centrales. A mí me gustaría un discurso del presidente el 1 de julio
no lleno de logros, de mención, de que han construido, sino un discurso orientador, un discurso que nos lleve a nosotros a creer, a entusiasmarnos, un discurso de unidad, un discurso dirigido a los pobres, un discurso que demuestre complicidad de clase con los pobres, con los productores, con los intelectuales, alguna palabra dirigido a los hombres y mujeres de talento que producen poesía, que producen caricaturas, que producen las ideas que llenan el alma y el corazón e inspiran a los que tienen ideologías. Termino con esto. Cuando usted tenga en su mira puesta en una realidad inasequible, usted lleva consigo el resorte misterioso de un ideal. Y eso solo lo impulsa el nivel de cultura que usted tenga. ¿Le parece? Nunca mejor dicho. Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Vamos a informar.